que no puede alimentarse, en alguien que no puede comer, ya sea porque tiene un drenaje por la sonda de 2 litros, litro y medio, ya sea porque el intestino ha sido seccionado y solamente le queda 1 metro de intestino, medio metro, nada, ya sea en bebés, ya sea en adultos, y nos dedicamos a eso, a alimentar personas que no pueden comer ni beber. Ese es el tema de hoy día, soporte nutricional farmacológico, es decir, las técnicas quirúrgicas por las cuales se alimenta a una persona que está en la incapacidad de alimentarse por las vías naturales. De eso nos vamos a ocupar ahora. Quería mostrarles un video, están trayendo para el audio. Lo importante es que discutamos, conversemos sobre alimentar a una persona. Acá veo a varias personas que están bebiendo y comiendo y tomando una serie de líquidos. Se trata de alimentar, como vuelvo a repetir, y ustedes parece que no han entendido lo que les estoy diciendo, alimentar a una persona que no puede alimentarse y que tiene el abdomen abierto y los intestinos expuestos. De eso se trata. Hay 2 técnicas. La técnica que sirve para utilizar la vía intestinal, o sea, el enterón, el intestino, en sus diversos niveles. Puede ser a través de la pared abdominal, puede ser a través de un tubo que entra por la nariz y va al duodeno o al yeyuno. Eso se llama nutrición enteral. O puede ser a través de un catéter venoso central adecuado que se coloca en el tercio medio de vena cava superior y que entra generalmente por la pared, por alguna estructura del tórax, generalmente. En ese caso se llama nutrición parenteral total. Entonces tenemos 2 técnicas, la nutrición enteral total y la nutrición parenteral total. El problema de estos videos, ustedes los pueden encontrar y bajarlos y encontrar ahí un artículo clásico del año 96 en la página web que les voy a dar, www.nutrimedic.com.pe. Estos videos los van a encontrar ahí y muchos más. Son autóctonos peruanos y hablan de la realidad del Perú. Y también van a encontrar un artículo de la revista peruana de gastroenterología del año 96, que también lo pueden bajar, y sería bueno que lo bajen porque algunas preguntas del examen van a ir ahí. Y se llama Criterios farmacológicos en el soporte nutricional aplicados al Perú, del año 96, y que es la partida de nacimiento del soporte nutricional farmacológico en el Perú, del cual somos autores. Lo van a encontrar en la página web, lo pueden bajar con toda facilidad, igual que los videos que van a ver ahora. Entonces, repito, se trata de alimentar a alguien que no puede comer, pero hay que alimentarlo. Tiene los intestinos expuestos, tiene secreción intestinal y no puede comer, de intestino delgado. Está en estado crítico, intubado, con un inotrópico para que pueda orinar y mantener la presión, pero hay que alimentarlo y no puede alimentarse. Entonces de eso se trata. Pero esto ha evolucionado en el mundo de tal manera de que ustedes en la literatura van a encontrar, no puede alimentarse, entonces hay que darle mucha comida farmacológica porque no puede alimentarse, vamos a sobrealimentarlo, o lo que en esa época se llamó la hiperalimentación, vamos a darle mucho. Y se llegó a la conclusión de que esa famosa palabra se le colocó en el museo porque la hiperalimentación lo único que hizo fue aumentar la mortalidad de las personas, sobre todo los que estaban en cuidados intensivos. Entonces, ahí vinieron los conceptos de dosis. ¿A qué dosis debemos dar cada elemento para que no sea tóxico? ¿No?
Ahí viene el concepto de dosis. Porque la famosa hiperalimentación, lo único que sirvió fue para aumentar la mortalidad y generar una serie de efectos deleterios en los pacientes. Y la mortalidad aumentó. Sobre todo por el lado norteamericano, en donde se hizo famosa la palabra hiperalimentación. Y se peleaban con el otro lado del Atlántico por el lado europeo. Y los norteamericanos por muchos años, sobre todo en los 70s y 80s, querían dar toda la energía como dextrosa, para luego averiguar que esto era tóxico, ya que los primeros lípidos que se inventaron, la primera grasa endovenosa que se inventó, fue en Suecia en el año 62. Y que poco a poco se fue difundiendo en Europa, pero que Estados Unidos se resistía por una serie de razones. Al final, Estados Unidos se ha convertido en un ampliador, un amplio usuario Aló, estoy dando clase. Tiene que subir al segundo piso del aula. A uno. Sí. Ya. Actualmente el consumo de lípidos y la entrada de lípidos a Estados Unidos es muy amplia. Yo les digo esto para que se den cuenta de que estamos hablando de técnicas nuevas. La mortalidad de los pacientes complicados era muy alta en cirugía y el sueño de la gente era poder alimentar a alguien. Un médico canadiense, en su desesperación de que el paciente se le moría, le inyectó leche a un paciente que se murió y le suspendieron la práctica de la medicina porque no sabían qué hacer. Esto actualmente, y es una realidad, se alimenta a una persona que no puede comer, que no puede alimentarse. Bueno, entonces en la historia de lo que estamos viendo, lo que ustedes van a ver, que es un video de acá del Perú, del Hospital 2 de Mayo, era un imposible, y eso lo van a ver ustedes en el artículo que van a bajarse ahí de esa página web, porque acá durante más o menos unos 20 años se usó una cosa falsa con registro de la Digemit que se llamaba Sorbamid 30 y que mató más gente que Sendero Luminoso y el MRTA y tenía registro sanitario. ¿Por qué? Porque no se hacían investigaciones acá. No vamos a entrar en las disquisiciones bioquímicas de lo que pasó, pero lo que ustedes van a ver era un imposible en este país, simple y llanamente por corrupción, por falta de investigación. Entonces ustedes saben que donde hay dinero inmediatamente aparece el problema. Se los hablo así porque a la edad que tienen ustedes me hubiera gustado a que alguien me hable así de frente cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿no? Entonces lo que ustedes van a ver es un esquema europeo de nutrición parenteral total y que luego se vio a Estados Unidos obligado a aceptarlo. Lo que van a ver es un sistema donde se mezclan 3 macronutrientes. Los macronutrientes son la dextrosa, que es el carbohidrato, los lípidos, y los aminoácidos. ¿Ya? Y los aminoácidos por la vía parenteral. Esos son los 3 macronutrientes. Cuando esos 3 macronutrientes se mezclan en un solo contenedor, se llama sistema 3 en 1 o mezcla nutricional total. ¿Y qué contribuyó a que esto no llegue al país? La tremenda influencia norteamericana de la hiperalimentación. Entonces lo que ustedes van a ver es europeo, no es de origen norteamericano, porque la influencia acá norteamericana es muy fuerte, es de origen europeo. ¿Ok? Espero que el sonido ya esté bien.
extraordinaria generosidad de gente que ha querido turno, anónima, tenemos algunas sospechas de quiénes son, pero no lo vamos a decir, sacamos a otro niño. Veamos por favor la nota de Belén Tavares. Apostamos que no lo reconoce. A su vez, el caso de Roberto nos conmovió y gracias a la ayuda de muchas personas, su historia tendrá un final feliz. ¿Ya pudo recordarlo? No se preocupe, nosotros le damos una pista. Uy, se ha juntado bastante. Bueno, vamos a ver acá. ¿Sigue viendo la cabecita? ¿No era la cabecita? La cagó. ¿Sigue viendo la cabecita? ¿No era la cabecita? Llegó al hospital 2 de mayo de emergencia. Los días pasaban y las esperanzas se acababan. El cuadro de Roberto no podía ser más desolador. 6 años y 10 kilos de peso, el intestino corto y una desnutrición crónica. 2 operaciones, 4 lavados con anestesia general, infecciones graves, heridas que no cicatrizaban, fiebres de hasta 40 grados, neumonía y peligro de hipotermia. La única alternativa para salvarle la vida era la nutrición parental total, un tratamiento de cerca de 5.000 soles mensuales, que solo fue posible por la solidaridad de muchos. Ha habido una mejoría pues, notable, ¿no? Las infecciones han cedido, las heridas han curado ya, ha ganado peso, se le ve un pacientito ya más lleno, está más activo, ¿no? Inclusive ya empezó a sus pasitos, a caminar con ayuda. Roberto ya puede comer ciertos alimentos. Su ánimo ha cambiado tanto como su aspecto. Dentro de 5 días se le practicará la última operación para cerrar el intestino. En 2 semanas más será dado de alta y podrá alimentarse como cualquier otro niño de su edad. Luego de esta terrible experiencia, el pequeño ha vuelto a nacer. Ni bien salga del hospital, Roberto regresará con su madre a la Merced, se reencontrará con sus hermanos mayores y continuará con su vida, como siempre debió ser. Y las buenas noticias, pasamos a la red. ¿Sí? ¿Te respondió? Lo que ustedes están viendo ahí es una cabina de flujo laminar
y una farmacéutica adecuadamente entrenada y preparada está haciendo una mezcla de todos los componentes como los que recibió Roberto. Está recibiendo Roberto en esa bolsa zinc, manganeso, molibdeno, yoduro, flúor, cobre, selenio, hierro, que son los 9 elementos traza. 9 elementos traza o oligoelementos. También recibe Roberto 12 vitaminas, todo el complejo B, la B1 que es la tiamina, la B2, la B6, la B12, la B9 que es el ácido fólico, vitamina A, vitamina C, todo el complejo de vitaminas. ¿Eso qué significa? Que está recibiendo todos los micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes? Los oligoelementos 9 que les dije y las 12 vitaminas. Esos son los micronutrientes. ¿Y cuáles son los macronutrientes que dije antes? Son la dextrosa, que son los carbohidratos, los lípidos o grasas y los aminoácidos. ¿No es cierto? Tenemos micro y macronutrientes. Aparte recibe agua como es el medio de dispersión y recibe los electrolitos. ¿Qué electrolitos recibe? Recibe fósforo, recibe calcio, recibe magnesio, recibe cloro, acetato, calcio, sodio y potasio. Al recibir todo ese componente que está recibiendo, eso se llama nutrición parenteral total. Eso tiene una osmolaridad aproximada de 1500 miliosmoles por litro. ¿Y ustedes saben cuál es la osmolaridad del plasma? 300. Por consiguiente, es incompatible con la vía periférica. Y para poder administrarle eso que ha recibido Roberto, requiere un catéter venoso central, que se va a colocar, como dije, y que lo tengo acá en la mano, y lo pueden examinar ustedes. Este catéter venoso central de un solo lumen, por ahí va a pasar la nutrición parenteral total hasta el tercio medio de vena cava superior. ¿Ok? Que es el lugar usual donde se coloca, el tercio medio de vena cava superior. O también en las cercanías de la aurícula, pero nunca dentro del corazón. Y se utiliza este catéter de silicona, ¿no? Este catéter de silicona que tiene un mango de dacrón cuando es de larga permanencia, que el que desea lo puede ver acá y tocar el mango de dacrón, y cuando no es de tan larga permanencia no utiliza mango de dacrón. El problema ustedes que ya deben haber visto en los hospitales, en el cuello de 2 y 3 lúmenes, ¿no? Bueno, ese es un catéter inadecuado para larga permanencia, no debe permanecer más de 7 a 8 días, y cuando es para nutrición parenteral hay que buscar una vía y colocarle uno como este que está acá, con o sin mango de dacrón. Estos catéteres pueden durar de 3 meses a 1 año o 2 años, y para eso se necesita, para que dure, la presencia de la licenciada que ha venido conmigo, porque es un factor de enfermería, y la señora Guerrero les va a decir cómo mantener esos catéteres y no se infecten. Uno de los grandes problemas de la nutrición parenteral es la infección. A los 14 días, 10 a 14 días que se coloca ese catéter que ustedes conocen, que se coloca acá o acá, de 3 lúmenes, se produce la sepsis de catéter en un buen grupo de pacientes. Por eso es que cuando vamos a dar nutrición parenteral hay que colocar un catéter independiente de un solo lumen en sala de operaciones. Eso en nuestro país no está protocolizado. Les van a contar todas las versiones de la Caperucita Roja. Que la Caperucita se comió al lobo, o si no que la abuelita se comió al lobo. No le crean, porque en nuestro país una de las principales razones que la nutrición parenteral se convierte en una nutrición para enterrar es la sepsis a nivel de vía central.
Y la sepsis de vía central, ¿por qué se produce? Porque cuando yo tengo un catéter de 3 lúmenes en el mejor lugar del mundo, tengo un índice de sepsis del 13.1%. Cuando tengo 2 lúmenes, tengo un índice de sepsis del 5 al 6%. Y cuando solo tengo un lumen, tengo un índice de sepsis del 1 al 3%. Esa es la razón por la cual solo se debe utilizar solamente un lumen. Pero ustedes me dirán, ¿qué pasa cuando viene un paciente baleado, atropellado o en el servicio está en shock y se necesita una vía? Eso es otra cosa. Ahí no estamos hablando de nutrición parenteral. Estamos hablando de acceso venoso de emergencia, correcto. Le ponen ustedes un catéter, le pueden pasar electrolitos, le pueden medir presión venosa central, lo sacan del shock y lo meten a sala de operaciones. Pero una vez que sale y ya está estable clínicamente y necesita nutrición parenteral, porque la mayoría no necesita, pero el que necesita nutrición parenteral tiene que colocarle un catéter así. Y les repito, les van a contar todos los cuentos habidos y por haber, salvo algunas personas honestas que les van a decir, desgraciadamente, eso en nuestro país no está regulado y no podemos hacerlo. Esa es otra cosa porque está siendo honesto. ¿Y por qué les digo esto? Porque inmediatamente se infecta el catéter y comienza la tragedia. La trombosis, la sepsis, el paciente se comienza a poner amarillo y va a la UCI. Y muchas veces se muere. Y comienza la gastadera en antibióticos. Y comienza un señor de vestido blanco que se llama experto en antibióticos y le da una conferencia de 1 hora del estafilococo epidermidis coagulasa negativa. Y les habla que el slime, o sea la capita alrededor, todo muy bonito. Pero ya ese paciente ya está muriendo con sepsis. ¿De qué nos sirve? Eso se debió prever. Y para prever necesitan ustedes a una persona como Luisa, que ahorita nos va a hablar, y una sustancia que utiliza ella, que es esta, que viene importada de Europa, que tiene clorexidina y alcohol isopropílico, y que se coloca en la piel. Y que la Wikichemie no lo quiere autorizar. Entonces, el ingenio de Luisa y algunos colegas hace que vean la forma de ingeniarse cómo lo hacen, y lo estamos haciendo en forma un poco artesanal. Pero esto es lo que se usa en Europa para evitar las infecciones de catéteres. Lo pueden tener en sus manos para que lo vean. Clorexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Eso es lo correcto, lo que se debe hacer. Entonces, lo más importante en infecciones es la prevención. Para eso se debe usar catéter de un lumen, ese es el concepto. Y no estar esperando que venga un experto en infecciosas y nos dé una conferencia sobre el estafilococo epidermidis coagulasa negativo y la cándida albicans, que de cándida no tiene nada. El paciente se comienza a poner amarillo y viene una charla. Eso no nos interesa, el paciente se va a morir. A nosotros lo que nos interesa es prevenir la infección a hongos y estafilococo. ¿Cuál es la casa donde habita el estafilococo? En la piel. Y se vuelve patógeno cuando invadimos la piel. Por eso es que es importante el manejo de catéteres. Por eso la nutrición parenteral se transforma en una nutrición para enterrar. Primer concepto. Catéteres de un lumen, bajo el cuidado de enfermería experto, con clorexidina y alcohol isopropílico. ¿Ok? Con eso entregamos lo que le hemos preparado a Roberto. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué Roberto se ha transformado? ¿Parecían 2 personas o no? ¿Ah? ¿Por qué Roberto se transforma? Algo que no podía por 20 años hacer el Sorbamin 30 y la gente se moría. Con un producto con registro sanitario. Ustedes lo van a ver en ese trabajo en la página web que les he dicho. Ese trabajo fue premiado en el año 97 por la Academia Peruana de Cirugía del Colegio Médico del Perú y constituye la partida de nacimiento del soporte nutricional farmacológico interdisciplinario de la República. Entonces,
Estas cosas, como ustedes comprenderán, molestan, porque se les está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, cuando ustedes comiencen a hablar de estas cosas, la gente se va a molestar, porque le van a tratar de poner todos los cuentos que quieran, pero ese es el estándar internacional, les guste o no les guste, cuando ustedes se los digan, y lo van a encontrar ahí con bibliografía. Entonces, lo que interesa acá es la vida del paciente. Dijimos que los esquemas norteamericanos utilizaban solamente dextrosa, y aquí, por ser barata, se justificaban y utilizaban solo dextrosa, pero es indispensable utilizar los lípidos todos los días, porque el 30 al 40% de la energía no proteica tiene que ser dada como lípidos. Los lípidos intravenosos son isotónicos, cuando se dan solos se pueden dar por vía periférica, pero estos son los lípidos que tienen que cubrir el 30 al 40%, está para que ustedes lo vean, y acá van a tener un grupo de aminoácidos, por ejemplo al 15%, que es la concentración más alta que hay en el planeta, hay al 16%, pero no son muy usados. Y normalmente se utilizan otros para insuficiencia renal, el nefrosteril al 7%, y también hay al 10%, pero les he traído acá al 15%. Lo que ustedes están viendo, esto era imposible. Cuando yo era residente usaba el Sorbamin 30 porque no sabía lo que hacía. Yo, como tenía la edad de ustedes más o menos, yo creía lo que estaba escrito. Yo le creía a la gente lo que hablaba. Ahora no le creo a nadie. Y nosotros somos un equipo, como ustedes van a ver en lo que van a revisar en la página web, somos un equipo de investigación, tenemos trabajos en el extranjero, etc. A mí no me hablaron así, por eso les estoy diciendo de por medio está la vida de los pacientes. Entonces una persona, el mensaje que les estoy diciendo es que cuando ustedes tienen una persona que no pueda comer y no se puede utilizar el tracto intestinal, no tiene por qué morirse. Eso es lo que les estoy diciendo. Así le hayan sacado todo el intestino, no tiene por qué morirse. Si se muere es por sepsis de catéter o porque las personas que están a cargo no están adecuadamente entrenadas para manejar aquello que se llama falla intestinal. Acá hay más aminoácidos. Aquí tienen al 10, acá tienen los pediátricos al 10% también, y de adultos al 10%. Está para que los vean, ¿no? Y los conozcan. Y vean las composiciones, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de ustedes y a mis manos llegaba la cajita de un antibiótico, lo primero que iba a ver la composición del antibiótico, los miligramos, yo quería recetar. Bueno, eso mismo háganlo con eso que está aquí. Y les gusta New England, entren a New England. Acuérdense que a los médicos internistas, que tengo muchos y muy buenos, el soporte nutricional no les interesa, porque es un área muy quirúrgica. Es un área muy quirúrgica. Entonces, tratan de no hablar, en la Sociedad Peruana de Gastroenterología no le interesa el tema tampoco. Lo cual está muy mal. En otras latitudes, los gastroenterólogos son líderes en este tema, no en este país. Entonces, y eso se debe al Sorbamin 30, que fue una farsa, que mató mucha gente. Entonces, eso que están ustedes viendo, eso es lo que se debe hacer. Y utilizar los productos que están acá. Como yo les dije, los lípidos inicialmente fueron inventados en Suecia. Los inventó un médico bioquímico, Arvid Redling. ¿Saben lo que decía Arvid Redling? La desnutrición en una población es signo de pobreza. La desnutrición en un hospital es signo de ignorancia. Él es el que inventó los lípidos por primera vez. Lo que pasa es que los norteamericanos comenzaron a utilizar lípidos de origen japonés de semilla de algodón y no de soya, como los primeros que hizo Redling. Y por eso la gente se comenzó a tener una serie de efectos adversos y le agarraron tirria.
y por otros razonamientos que en realidad eran falacias, publicadas, ¿sabes? Y que los tienen ustedes como referencia en el artículo que les estoy poniendo, para que vean la batalla a ambos lados del Atlántico. Entonces, acá tienen los lipios, tienen diferentes tipos de aminoácidos, del laboratorio Fresenius, que es un laboratorio líder. Hay otro laboratorio que se va a llamar Brown, que también tiene productos, pero en este caso nos está acompañando el laboratorio Fresenius Kabi, que es un laboratorio líder en el planeta en soporte nutricional y que le hemos apoyado a que traiga así productos de calidad, de primera calidad, del primer mundo son los que hay acá. Repito, si alguien se muere en este país porque no tiene intestino funcionante y no puede recibir nutrición enteral, es porque se infectó el catéter y no siguió lo que les he dicho, o porque no sabe manejar el soporte nutricional adecuadamente, porque no sabe usar estas cosas y necesita entrenamiento. El que dice que no sé, ese hay que admirarlo, hay que respetarlo, pero el que dice que sabe y no sabe, y sabe que no sabe, bueno, eso es un acto ya pues de negligencia, ¿no? Y acá están los elementos traza que les dije y las vitaminas. Miren qué bonito. Incluso acá hay unas vitaminas, hay especial para niños también, ¿no? O sea, acá tienen todo. Las bolsitas, cómo se preparan de 1 litro para los bebés, para los neonatos. Ustedes saben que los neonatos de 800 gramos antes se morían, ¿no? Ahora ya no. La nutrición parenteral ha permitido que los neonatos vivan. Y por eso es que atendemos en diferentes hospitales licitaciones nacionales con ese tipo de atención, hasta que más o menos 15 días madure el sistema nervioso central de un neonato. Estamos hablando de 800 gramos, ¿eh? De 600 gramos, madure y pueda succionar del pezón de la mamá. Entonces ya ahí se le va destetando de la nutrición parenteral y se va a su casa recuperando un poco de peso, succionando de la leche materna, que es lo mejor, ¿no? Pero eso ha tenido una alta mortalidad. Como se darán cuenta, el tema es bastante complejo, pero estamos tratando de tocar algunos puntos. Entonces ya saben que esa es una cabina de flujo horizontal, laminar de flujo horizontal, y que el farmacéutico en el Perú, desgraciadamente recién estamos con programas de capacitación. La que está ahí en este momento es la doctora María Ocaña, que es una líder en Latinoamérica en soporte nutricional, que no ha podido venir, es una experta, y profesora universitaria, le acaban de dar el doctorado honoris causa, es la única farmacéutica mujer que ha recibido ese título en esta república. Ella tiene una serie de trabajos de investigación. El farmacéutico no puede ser obviado, tiene que hacer estas mezclas. ¿Por prescripción de quién? Del médico. ¿Y quién tiene que administrar adecuadamente? La enfermera, como estamos viendo, adecuadamente entrenada. ¿Y quién debe ayudar al cálculo y asesorar al médico en este manejo de cuando los pacientes son muy complejos? La nutricionista adecuadamente entrenada. O sea, es un equipo, eso se llama interdisciplinario. ¿Qué cosa es la falla intestinal? Falla intestinal se define cuando la vida de un paciente depende de que sea alimentado por vía parenteral. O sea, cuando la vida de un paciente depende de nutrición parenteral total, se le llama falla intestinal. Pero cuando la vida de un paciente depende de nutrición enteral utilizando alguna parte del tubo digestivo, se llama insuficiencia intestinal. ¿Ok? Falla intestinal
cuando depende de la nutrición parenteral la vida del paciente, e insuficiencia intestinal cuando depende de la vía enteral, a cualquiera de sus niveles. Acá tenemos a Roberto, el niño que vimos. Miren ustedes el estado caquéctico en que se encuentra. Pero ¿cómo nos ordenamos en el pensamiento? De diagnosticar a una persona de desnutrición. ¿Qué cosa es desnutrición? Miren ustedes, él tiene una derivación acá ante una apendicitis aguda diagnosticada en Pichanaki, que está en la selva central. Lo mandan al hospital de la Merced, y como el intestino está sumamente comprometido, o sea, acá está el apéndice, acá está el intestino delgado, esto estalla, el apéndice estalla, ¿lo ven? El apéndice estalla, porque no es una cosa bonita, que es una tripita que se ve, sino simplemente estalla. Entonces hay limpiezas quirúrgicas y el cirujano, con buen criterio, ve el peligro de que ocurra un estallamiento del ciego. ¿Cómo se llama la inflamación del ciego? Se llama tiflitis. Entonces la tiflitis del ciego, porque todo esto está cocinado por la peritonitis, va a hacer que estalle. Entonces el cirujano, ¿qué hace? Le hace una enterostomía decompresiva. El contenido intestinal, más o menos en intestino medio, drena acá, para evitar que estalle el ciego y sea una tragedia y se muera. El cirujano ha hecho lo correcto. El problema está que lo manda a Lima para que le den nutrición parenteral total a su buen y leal entender, y en eso consistía darle un buen soporte nutricional. Y miren el estado general en que está, y luego vieron cómo cambió. La pregunta es, ¿por qué cambia Roberto? ¿A qué se debe que Roberto cambie de aspecto? ¿Por qué cambia Roberto? ¿Alguien me puede decir? Mientras pensamos en eso, hay dos tipos de desnutrición. La desnutrición que tiene que ver con los niveles de albúmina que sintetiza el hígado. Cuando la albúmina está debajo de 3.5, pero encima de 3, cuando la albúmina está debajo de 3, pero encima de 2.5, y cuando la albúmina está debajo de 2.5 gramos por ciento, se entiende. Cuando está entre 3 y 3.5 la albúmina, se llama desnutrición proteica visceral leve. Desnutrición proteica visceral leve. Cuando la albúmina está entre 2.5 y 3, se llama desnutrición proteica visceral moderada. Desnutrición proteica visceral moderada. Cuando la albúmina está debajo de 2.5, se llama desnutrición proteica visceral severa, también conocida con el nombre de Kwashiorkor.